circulatorio, donde no hay una buena perfusión. La perfusión va a ser disminuida, va a estar siendo inapropiada. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a ver sobre shock van a afectar al gasto cardíaco. ¿Qué hacen? ¿Lo aumentan o lo disminuyen? Lo disminuyen, ¿no? Entonces el gasto cardíaco va a disminuir. ¿Qué pasa con la presión arterial cuando disminuye el gasto cardíaco? Baja. ¿Aumenta o baja? Baja. Porque es poco lo que está enviando, entonces la presión disminuye. Y ahí sí van a aparecer los mecanismos de compensación, sistema adrenal-angiotensina, ¿no? Pero si el proceso es agudo, en este momento hay una hemorragia, segundos la persona podría fallecer, dependiendo del calibre del vaso, la cantidad de la pérdida. Al sistema adrenal no le alcanzaría el tiempo de presentarse, ¿no? Entonces, muchas situaciones, muchos tipos de shock vamos a ir viendo. Hemos visto 4, ¿no? Pero la anterior clase mencionándolas un poquito. ¿Cuáles serán esas? Hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, anafiláctico. Muy bien, ¿cuál de estos shocks causa o está presente el aumento de la resistencia vascular sistémica? No. En el neurogénico, ¿qué pasa? Se dilatan los vasos sanguíneos. En el neurogénico, recuerden, estaríamos hablando del simpático. No funciona el simpático, ¿no? El simpático causa una vasoconstricción. No funciona el simpático, entonces se pierde el tono. Estaríamos aumentando y causando una vasodilatación. Por lo tanto, la resistencia disminuye, ¿no? Porque está cediendo prácticamente, ¿sí? Entonces, es así que tenemos los 4 tipos de shock, ¿sí? Quiero que ustedes analicen esto. Tenemos el shock hipovolémico, su mismo nombre. Hipo, poco, volemia, cantidad de sangre, ¿sí? ¿Qué pasa en el shock hipovolémico? Perdemos cantidad de sangre. Puede ser de forma aguda, como hemos mencionado, hemorragias, traumas, las cirugías. Muchas cirugías representan pérdidas sanguíneas. Muchas veces pueden ser significativas donde se necesita una transfusión, ¿no? Y está preparado ahí el paquete. Y muchas veces no hay una gran pérdida, ¿sí? Las quemaduras igualmente representan una causa de shock hipovolémico. Y las pérdidas de líquido asociadas a vómitos y diarreas. Una persona que está con un cuadro gastrointestinal, está vomitando, tiene diarreas, días, grandes cantidades, de seguro va a perder la cantidad de la volemia, ¿no? Entonces, de esta forma puede existir el shock hipovolémico, disminución de la volemia. Después, vamos al shock cardiogénico, ¿no? Doctora, lo vamos a poner. Una pregunta: en el hipovolémico también las personas que consumen demasiado diurético podrían causarse un shock. Exactamente, porque estaríamos hablando de pérdidas, en el caso, diuresis, ¿no? Exactamente, ¿sí? Es una buena causa. Vamos al shock cardiogénico. En el cardiogénico nos dice el corazón como bomba no está funcionando. Generalmente la insuficiencia cardíaca, ¿no? La hemos visto en su momento. A pesar de todos los mecanismos de compensación, va a haber un momento que prácticamente no va a rendir estos mecanismos y por lo tanto causa un shock cardiogénico, ¿sí? Las arritmias también, que están muy asociadas. El infarto agudo, hemos dicho, se tapa una coronaria, isquemia, necrosis, y el corazón como bomba ya no funciona. Por lo tanto, ahí tenemos un shock cardiogénico, ¿no? Y otras causas igualmente están las lesiones valvulares, defectos a nivel del tabique ventricular, y también las cirugías cardíacas representan un gran riesgo. En el obstructivo hemos llevado recientemente justamente el taponamiento cardíaco, ¿no? El taponamiento pericárdico, el hemopericardio también, porque había cantidad de sangre en este espacio, ¿sí? ¿Qué significa cuando hablamos de obstructivo? Que hay una compresión sobre el corazón. Lo hemos visto directamente en este caso. Algunos tumores, por ejemplo, el tumor cardíaco, como son los mixomas, por el crecimiento a nivel auricular, ocupan bastante espacio, comprimen y por lo tanto van a dar ese cuadro obstructivo. Las embolias pulmonar, tensión neurotorácica, y vamos a pulmones, un neumotórax, ¿no? Y también los aneurismas disecantes van a ser ejemplos de shock obstructivo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que deben recordar mínimamente? Por lo menos 2 causas de cada tipo de shock. Y terminamos
terminamos con el distributivo, y este es el que se diferencia de todas, justamente hablando de las resistencias. En todas estas que hemos mencionado hay un aumento de la resistencia vascular sistémica o periférica también, ¿no? En cambio, en la neurogénica esta resistencia disminuye, cede. Prácticamente estamos hablando de vasodilatación, ¿sí? Si hablamos que la resistencia disminuye, es como si fuera un globo desinflado. ¿Cómo están las resistencias? Disminuidas, ¿sí? Entonces, ¿qué situaciones pueden causar? Y justamente dentro de este shock distributivo están tres tipos de shock, ¿no? El shock neurogénico. Y les decía, si hablan de shock neurogénico, tienen que pensar en el sistema simpático, sistema autónomo en realidad. Ustedes saben que los vasos sanguíneos, sus paredes, se mantienen firmes, tonificadas, porque hay un equilibrio entre tono simpático y tono parasimpático, ¿no? Entonces, el tono que realmente va a prevalecer es el tono simpático, dándoles esa rigidez fisiológica. Pero si nosotros seccionamos o alteramos este sistema simpático que mantenía el tono de los vasos pierden el tono. Por lo tanto, estos vasos estarían vasodilatados. Y ahí quien va a prevalecer, no hay simpático, va a prevalecer el parasimpático. Y este nos va a decir, hay una vasodilatación. Y esto, ojo, no va a ser solamente en un vasito, va a ser prácticamente a nivel del cuerpo, ¿no? Después tenemos el shock anafiláctico. Una sustancia muy importante que vamos a mencionar ahí va a ser la histamina, ¿sí? Exactamente, la histamina tiene ese efecto vasodilatador. ¿Qué pasa con muchas personas cuando son picadas por algún insecto? Tienen una reacción muy pequeñita, no pasa nada, pero hay personas que tienen una respuesta muy grande. Prácticamente existe una gran vasodilatación, ¿no? Esa vasodilatación del shock anafiláctico, sobre todo a nivel arteriolar y a nivel de las vénulas. Por eso es que la superficie de la piel con una persona con shock anafiláctico, ¿cómo es? Si le tocan a esta persona que está con un shock anafiláctico. Caliente. Porque los vasos chiquititos están vasodilatados. La piel incluso puede estar pegajosa, ¿no? Es justamente un signo que pueden presentar estos pacientes con shock anafiláctico, muy aparte de las otras manifestaciones, como es el rash, ¿no? Lo que presenta justamente el eritema y otro sinfín de alteraciones a nivel respiratorio. Después tenemos el shock séptico, ¿sí? ¿Qué saben sobre el shock séptico? Sí. Cuando una infección llega a los vasos sanguíneos. Entonces, cuando hablamos de un shock séptico, muy diferente a sepsis, en sepsis prácticamente sí hay la presencia de una infección, puede ser bacteriana, viral, hongos, y el cuerpo responde de una forma descontrolada, exagerada. No debería ser así, pero hay personas que por una infección desarrollan ese problema. ¿Cuál es el problema? No es la infección, es la respuesta del cuerpo que exagera y libera grandes cantidades de sustancias proinflamatorias, procoagulantes incluso, por eso tiene relación también ahí. Entonces, si hay muchas sustancias proinflamatorias, inflamación es vasodilatación. Por eso los vasos sanguíneos, otra vez a nivel sistémico, empiezan a vasodilatarse, ¿sí? Un problema grande de todos estos es que si hay vasodilatación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la sangre? ¿Se queda en este compartimento vascular? No. Eso, la precarga puede disminuir porque en esta vasodilatación, que los vasos están cerrados porque las células endoteliales están bien unidas, empiezan a tener una permeabilidad. Los vasos sanguíneos se vuelven permeables y la sangre que está en este compartimento escapa al intersticio. Entonces, vamos a poner nuestros 5 litros de sangre, ya no tenemos 5 litros. Todo esto se ha perdido, unos 4 litros tenemos ahora, ¿no? Y otra cosa, los vasos sanguíneos, ¿cómo están los vasos sanguíneos? ¿Dilatados o contraídos? Dilatados. Cuando algo está muy dilatado, imaginen todo este espacio, esta pequeña cantidad de sangre representa muy poco para estos vasos.
Para que este vaso pueda impulsar, necesita generar presión, ¿no? Este vaso, ¿qué tendría que acontecer? Contraerse, ¿no? Para mandar esa sangre a todo el cuerpo. Estamos hablando del gasto cardíaco. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? El vaso está muy dilatado, ¿no? En cualquiera de estas situaciones, ya sea neurogénica, anafiláctica o de shock séptico, ¿sí? Entonces, en ese momento la presión cae, el gasto cardíaco cae y esta persona va a presentar ¿qué manifestaciones, por ejemplo? Hemorragia interna. Ya va a estar actuando por ahí el sistema, pero ¿qué efecto va a tener esta disminución en el gasto cardíaco? Hipotensión, la persona, ¿cómo va a estar? Bradicardia. Síncope, taquicardia, porque sí, la parte simpática dependiendo, ¿no? Si el problema fuera neurogénico, ¿cómo estaría el corazón? Bradicárdico o levemente disminuido en su frecuencia, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer algunas excepciones siempre, ¿no? Si hablamos de forma general, ¿sí? El corazón estaría taquicárdico, la presión estaría muy baja. Entonces, un gran problema en este tipo de shock distributivo, como dice distributivo, la sangre pasa hacia otros espacios, ¿no? Entonces, nosotros debemos resolver esas situaciones, ¿sí? Por eso es que aquí tenemos diferentes parámetros, y estos parámetros hay que aplicarlos a todos. Tengo el gasto cardíaco. ¿Cómo se encuentra el gasto cardíaco en el shock hipovolémico? Disminuido, está perdiendo sangre, aquí. Disminuido, hay vasodilatación, no hay como bombear. Disminuido, el corazón no funciona. Obstructivo, disminuido, el corazón no está bombeando porque lo están oprimiendo, ¿no? Aquí tenemos después la presión cardíaca capilar, ¿sí? Estas las vamos a ver más adelante. Veamos un poquito de la resistencia vascular sistémica. ¿Cómo está aquí la resistencia? Aumentada, aquí. Aumentada aquí, disminuida. Entonces, si hablamos de las resistencias, vamos a relacionarlas con vasodilatación y la vasoconstricción, ¿sí? ¿Cómo se encuentra la presión arterial aquí? Disminuida. Entonces, la presión arterial va junto con el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco está disminuido, la presión también. Y si nosotros evaluaríamos, por ejemplo, la presión de pulso, igualmente estaría disminuida, ¿no? Presión, la presión de pulso, porque muchas veces nosotros, justamente en el llenado capilar que necesitamos valorar, ¿qué es lo que acontece si el llenado capilar está disminuido? ¿Qué refleja eso? Muy bien, una isquemia no está llegando a estos órganos periféricos, ¿no? ¿Cómo se daría en shock hipovolémico, en una hemorragia? Hipovolémico, muy bien. En este distributivo, ¿qué opinan? También los pacientes con shock séptico se va controlando justamente el llenado capilar, ¿no? Porque en todas, chicos, estos, ¿qué va a hacer? El gasto cardíaco va a dar una preferencia a los órganos centrales y los periféricos van a ser afectados. ¿Quiénes están afuera? ¿Sí? Entonces, es un poco hablando sobre shock. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hablar sobre esto? Veamos aquí un poquito. Las manifestaciones. Aquí bien marcado la hipotensión. Hemos visto, todos los tipos de shock van a presentar hipotensión, ¿no? Ya después se activarán los sistemas de compensación si fuera el caso. Pero como principal manifestación, chicos, que no debería faltar a ningún shock, es la hipotensión, ¿sí? ¿Qué más? Por los mecanismos de compensación, y esto no es el sistema renina, porque esto va a tardar un poco en aparecer. ¿Cuál es el sistema que realmente se activa como mecanismo de compensación antes del sistema renina? Simpático. Muy bien, el sistema autónomo a través del sistema simpático. Por eso es que, miren, tenemos pulso rápido. ¿Por qué está débil? Muy bien, porque la presión está disminuida. La piel fría, pálida, húmeda, ¿por qué? Otra vez, no hay buena perfusión. Una sed intensa, si fuera el caso. El paciente está vomitando, está con diarrea, ¿qué va a manifestar?
tengo sed, voy a tomar agua, ¿no? Deshidrato. En una persona con una hemorragia también va a presentar eso. Muchos cuadros dependen, algunos son cuadros que se pueden manejar en una consulta, ¿no? Sacas tu ficha, esperas, y otros cuadros que los tienen que manejar en emergencia. Un shock hipovolémico por hemorragia, el paciente en ese momento no va a decir tengo sed, ¿no? De seguro tendrá otro padecer por ahí. Taquipnea, ¿sí? ¿Por qué taquipnea? Porque está respirando rápidamente. Porque estamos Muy bien, porque realmente este paciente no tiene buena oxigenación por la pérdida de diferente forma, ¿no? Entonces hay justamente un estímulo de la taquipnea. Letargo, ¿qué es letargo? Somnoliento, con alteración de la conciencia, ¿no? Y la disminución del volumen urinario. El paciente está internado, hemos dicho, un buen parámetro es la diuresis. El paciente está orinando, ¿qué significa? Que está retomando la volemia. Si no orina, estamos poniendo prácticamente de preocuparse, ¿no? ¿Dónde se está yendo este volumen de sangre? El efecto de aldosterona, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Aquí tenemos, y con esto vamos a concluir, sobre la fisiopatología del shock. Esta es la fisiopatología del shock hipovolémico, ¿no? Si el problema es la poca sangre por diferentes causas, desde causas sanguíneas o desde causas como trastornos gastrointestinales, ¿qué es lo que debemos recordar? Hipovolemia significa que la perfusión tisular disminuye, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos poco volumen sanguíneo. Si tenemos poco volumen sanguíneo, el retorno venoso también disminuye, ¿no? Todo lo que va a recibir el corazón recibe poco, por lo tanto va a mandar poco, por lo tanto la presión arterial disminuye. Aquí debería estar bien marcado, ¿no? Presión arterial disminuye, hipotensión prácticamente. Por lo tanto, si hay una hipotensión, la perfusión tisular disminuye, entramos a un cuadro de hipoxia, ¿no? Los tejidos no están bien oxigenados, no están recibiendo buena oxigenación. Sigue aumentando la hipovolemia, sigue la pérdida por las diferentes causas y podemos tener una falla orgánica. Siempre el cuerpo va a dar preferencia a los órganos centrales. Cuando ya no pueda, ¿sí? Siempre va a afectar a los órganos periféricos. Y cuando avanza, ¿sí? Justamente llega a una falla orgánica, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un tejido no recibe oxigenación? ¿Se muere ese rato? ¿O recurre a otra vía? Recurre a otra vía. El cuerpo, hemos dicho, no se da por vencido fácilmente, ¿no? Entonces justamente va a recurrir a la vía anaeróbica. Solo que cuando recurrimos a esta vía, un producto importante es la acidosis láctica. Este va a empezar a secretar lactato, vamos a crear mucho lactato. El lactato es un ácido. Y si es un ácido, ¿qué podríamos tener? Acidosis metabólica. Muy bien, una acidosis metabólica, lleno de ácidos. Y los ácidos, chicos, como tal, lesionan a los vasos sanguíneos. ¿Sí? Muy aparte de los otros efectos que tienen efectos directos lesivos. Por lo tanto, seguimos con daño orgánico, ¿no? ¿Qué pasa con la presión arterial media? Disminuye, ¿no? Y aquí tenemos justamente nuestros sensores, que son los vasoreceptores. Entonces, ¿qué hacemos? Empezaremos a causar una vasoconstricción. Pero, ¿quién va a sufrir esa vasoconstricción? Los tejidos periféricos. Por eso es que se manifiesta con piel fría, pálida. Ya vamos a hablar un poco de la filtración glomerular que va a disminuir, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué pasa con estos vasitos? Están vasocontrayéndose y en ese momento aumenta la resistencia vascular periférica. En ese momento de estos órganos, ¿no? Después hemos dicho que un mecanismo pronto, rápido, es el sistema nervioso simpático. ¿Quién va a hacer que el corazón empiece a aumentar en su frecuencia, originando una taquicardia? Con esto, ¿qué pasa? Podríamos ir perdiendo más sangre hasta llegar a una bradicardia, ¿no? Aquí sería ideal que nosotros podríamos actuar, solucionar el problema dependiendo la causa, pero si es que hay una mayor pérdida, el corazón prácticamente va a estar en bradicardia. Si un paciente llega con un shock hipovolémico y está bradicárdico, significa que ya ha pasado esta parte, ¿no? Debería estar taquicárdico, compensando. Pero si ya llega bradicárdico, nos está diciendo que los mecanismos
ya han acontecido y podría ser un cuadro muy grave. A nivel renal, que debemos recordar, tenemos los capilares glomerulares, vasitos muy chiquititos. Estos capilares igualmente van a sufrir una alteración para tener una disminución en la perfusión, ¿no? Y tanto es así que justamente se acumulan diferentes materiales generando eso, una azotemia prerrenal, y con esto causando una hipotensión más prolongada, y con esto tenemos ya lesión de un órgano central, que es el riñón. Sigue disminuyendo la oxigenación, tenemos más hipoxia, tenemos más acidosis, mecanismos se activan, taquipnea, porque también en la taquipnea, ¿qué es lo que está tratando el cuerpo? De eliminar estos ácidos, ¿no? Entonces se va generando una taquipnea. Seguimos percibiendo a través de nuestros receptores que hay justamente un descenso de la oxigenación, más descarga adrenérgica y generamos una mayor vasoconstricción. Recuerden que esta vasoconstricción es a nivel periférico, porque si fuera central, prácticamente el paciente estaría muerto, ¿no? Todo esto estamos haciendo para que la sangre se quede en la parte central y disminuyamos la perfusión periférica, ¿no? Y ahí vienen justamente las hormonas que hemos aprendido tanto: la angiotensina 2, epinefrina, norepinefrina, adrenalina, noradrenalina, vasopresina y la aldosterona. El sistema adrenina-angiotensina, aldosterona. El objetivo: retener sodio y agua para incrementar la volemia, porque ese era el principal problema, ¿no? Entonces, por eso el paciente presenta una disminución en la diuresis. Todos estos líquidos tratan de quedarse a nivel de nuestro organismo. ¿Para qué? Para mantener justamente la perfusión central, ¿no? Y aquí ustedes tienen un resumen de todo lo que hemos mencionado, todas las hormonas involucradas, los efectos que puede tener a nivel de cirrosis. ¿Sí? ¿Qué preguntas tienen por aquí? No hay preguntas. Muy bien. ¿Recuerdan que tenían esta hojita con su nombre? Sí, ahí van a escribir. Les voy a hacer 3 preguntitas. 3 preguntitas.